Hola, yo soy Luis Alberto Hernández, estoy con Rina Rajlewski y con nuestra invitada del día de hoy en Vinculario, Hila Blanc. No se pierdan el episodio de hoy, tiene de todo. Hablamos de cómo me vinculo con los distintos modelos de familia. Hablamos de familias, pero de parejas, de poliamor. Platicamos de diversidad y de tantas cosas que creo que ni siquiera puedo explicar en tan poco tiempo. Lo tienen que ver. Hila, me dejaste pensando con esta idea de la familia rota, que es como uno de los grandes mitos que se hablan en torno a las separaciones y demás. Me dejaste pensando que los materiales rígidos son los que tienden a romperse y que entonces los más flexibles son los que pueda que sobrevivan y a veces va a tener que doblarse, hacer un poco un ángulo ahí interesante, pero encuentran la manera. Y cuando escucho tu historia es lo que empiezo a sentir, como la flexibilidad del modelo de familia y la creatividad para armar su modelo de familia que funcione para ustedes. Total. Ay, qué bonito ejemplo. Es que sí, porque justo, o sea, como siempre cuestionamos nuestros roles dentro de la relación, como que también dijimos, entonces tampoco tenemos que tener una separación convencional, ¿no? Y el año que nosotros nos separamos, varias parejas conocidos nuestros se separaron y todos terminaron odiándose, o súper peleados, o con relaciones súper complicadas. Y yo así, ay, por favor, que nunca nos pase, pero en verdad trabajamos en que no. O sea, si algo me molesta, o se platica, pero normalmente se suelta. O sea, y muchos temas de controles también, ¿no? De, ay, es que vino, no sé, o sea, es que podría pasar muchas cosas, pero es que decidimos no tomarlas, ¿no? Cuando llega la novia, pues respetar, o sea, los espacios de cada quien y sí, lo hemos logrado bonito. Y se ha ido extendiendo, ¿no? En las primeras Navidades, yo le dije, es que tengo ganas de estar con mi novia en Navidad, pero también tengo ganas de estar con ustedes y con los niños. O sea, con los niños, ¿cómo lo podríamos hacer? Y decidimos viajar todos juntos. O sea, porque pues todos queremos estar juntos, entonces ¿por qué no? Y lo más chistoso es que fuimos a la casa de la mamá de mi novia a pasar Navidad con su novia, los niños, el hijo de su novia, hicimos una Navidad divina. Entonces este año la agrandamos y le hicimos esta vez en nuestra casa, pero invitamos a los papás de él y los papás de mi novia y entonces vino la hermana o sea, una Navidad que nadie entiende quién se vincula con quién y todos analizando. Entonces, ¿te puedo decir cuñada? O sea, como la hermana de mi ex con la hermana de mi novia ¿y nosotros qué somos? O sea, buscando estas relaciones que obvio no existen nombres para esas cosas, pero yo estaba muy feliz de poder estar sentados todos en la misma mesa. Y cuando dices hemos trabajado mucho para llegar a este punto, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿cómo se traduciría eso? Pues mucho respeto hacia el otro, cada quien mucha terapia personal, muchos libros y todo. Y en mi tema, mucho soltar las culpas, ¿no? Porque en verdad, yo a veces digo que la sociedad pareciera que es la carrera por ser todos iguales y castiga mucho ser diferentes. Entonces, siendo mamá, incluso a veces digo, uy, pobre mis hijos, la mamá que les tocó tan diferente. Y luego otros días digo, no, qué chévere, porque van a ser diferentes ellos también y vamos a celebrar la diversidad y todo, pero bueno, o sea, como quitarnos culpas, trabajarlo. Me acuerdo que una vez mi hijo grande me dijo, ya no quiero que seas lesbiana. Ale no puede ser tu novia, tu amiga y ya. Y yo, ay, mi amor, siempre te voy a escuchar, siempre te voy a ir, pero justo en ese tema tú no tienes opinión, ¿no? Entonces, o sea, en otro momento en mi vida hubiera llorado, hubiera dicho, sí, mi amor, lo que quieras, pero no, o sea, uno tiene que estar bien para poder ser buena mamá también. Y recuperando el ejemplo que ponía Luis de como lo rígido es aquello que se rompe, ¿cómo navegas con flexibilidad un entorno tan rígido? Te empieza a valer. Ahí está el secreto. Está el secreto. Pues una vez tú diste una plática que a mí me movió mucho, en Frames, no sé si te acuerdas. Sí. Yo estaba recién separada, mi familia estaba muy enojada conmigo. De hecho, mi hermana estaba en esa plática y nos sentamos separadas. Y yo fui porque me interesaba mucho el tema que ibas a hablar y tú dijiste algo así como, cuando la gente, o sea, como que la gente, ¿cómo fue?
Sí, que cuando la gente se enoja, Ajá. ¿no? Es porque le importas. O porque te quiere mucho o porque te quiere poco. Exacto. Eso me movió mucho. Y ahí fue así de, claro, mi familia está enojada porque me quiere mucho, pero todas estas señoras no me hablan porque me quieren poco. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo porque, o sea, dije, ok, con mi familia, con mi hermana, con todo el mundo que está en su duelo, en su explosión cerebral de lo que estoy decidiendo, voy a tener paciencia y amor y entender que no es personal y entender que están en su rollo, pero también poniendo mis límites de, esta sí es mi vida y esto es lo que estoy eligiendo. Al principio sí, la familia, no la nuclear, digamos, mis hijos y mi ex, sino padres, tíos. O sea, la cantidad de llamadas que yo recibí de ¿qué haces? Era muy difícil porque, pues, dudas, ¿no? O sea, el otro día estaba hablando con mi terapeuta de que yo viví una etapa en donde dudaba de mis intuiciones y era porque, claro, porque no tenía ningún marco de referencia. Sigo sin tenerlo, la verdad. Y por eso está chévere abrir estos espacios para, no sé, empezar a hablarlos, porque no hay marcos de referencias, o sea, yo te apuesto que muy pocos niños pueden decir mis padres son poliamorosos, relación abierta, pero luego cuando empiezan a vivir las relaciones, como que se les empiezan a presentar esas cosas y nadie habla del tema. Y bueno, y yo tengo dos ideas, que una por un lado es pensar en que justo abrir estas conversaciones es para que entonces ahí a lo mejor hay alguien para quien tú puedes ser referencia y eso está bien, bien lindo. Y la otra es deteniéndonos un poco porque vamos, de pronto nos vamos en banda y nos gusta aquí generar lenguajes comunes. ¿Qué entiendes por poliamor? ¿Qué es el poliamor cuando decimos poliamor? Yo entiendo como poliamor poder amar a una persona, a más de una persona a la vez. Yo me comprobé poliamorosa cuando conocí a Ale, porque siempre pensé que era imposible hasta que empecé a salir con dos personas a la vez. Mi ex, a quien amaba mucho y alguien a quien empezaba a amar, y en verdad sí lo sentí, o sea, sí dije, y te llenas de más amor y estás botando amor. Entonces sí, para mí fue muy bonito. Y hoy en día lo tomo también como un modelo de cómo me vinculo con las personas, justamente. O sea, yo le digo a mi ex, tú no eres poliamoroso, pero yo sí, así que siempre serás mi vínculo forever and ever, ¿no? Aunque no tengamos relaciones, pues para mí sigue siendo alguien que me importa, que quiero cuidar y ha sido muy bonito por eso. Y en todas las relaciones en general, pero en mi experiencia con las personas con las que conozco, con las que trabajo, especialmente en las relaciones poliamorosas, pues hay un gran trabajo que hacer de acuerdos. Y con la historia que nos cuentas de tu familia y las múltiples formas que ha tomado y lo mucho que han podido exprimir esta riqueza, ¿no? De estar juntos, de convivir, de irse de vacaciones, toda la familia sin que eso sea una bronca y demás. Me haces pensar que hay muchos acuerdos que sucedieron ahí en el camino. ¿Cómo fue para ti o para ustedes eso de construir acuerdos? Es que es chistoso porque justo mi ex y yo, los dos somos muy flow. Entonces nunca fuimos de hablar de acuerdos. Seguro había muchas cosas en donde estábamos en desacuerdo o teníamos visiones de vida, pero siempre éramos muy de... ¿no quieres? Ok, yo tampoco. O yo sí, o hagamos lo tuyo. O sea, como que siempre fue muy así. Y el conocer a Ale, que es una persona de carácter más decidido y más fuerte, me ha obligado a hasta entender mis límites y acuerdos que nunca los pensé de casada. O sea, 15 años de casada, no profundicé tanto en mi relación a cuando empecé a abrirla y platicar más a fondo de las cosas que quiero, ¿no? Entonces, para mí fue un ejercicio súper padre el haber conocido a otra persona y de ahí pude llevar esa comunicación con mi ex, ¿no? O sea, de, oye, yo quiero esto, ¿tú te sientes cómodo? O sea, nunca tuvimos esas conversaciones en 15 años de casados. Nos llevábamos bien, no nos peleábamos, no nos matábamos. Como que pareciera que los psicólogos o las terapias solamente te dicen haz acuerdos cuando estás en problemas. Y es real, ¿no? Pero eso hace que tal vez algunos deseos los metas en el fondo y no los hablas y todo porque no hay ni espacios para hablar. Es que eso fue lo que yo viví en el matrimonio.
o fluyes y cada quien asume su rol y ya, y te guardas todo. Entonces, como que el poliamor me obligó a empezar a entender. Y con el ex, lo de los acuerdos con los niños y todo, ha sido muy fluido, ha sido de, oye, me late que tenemos que hacer esto. Sí, no, ok, o sea, no. La verdad tuvimos suerte, porque los dos somos como zen. Y llegó alguien un poco más poderosa a enseñarnos a poner límites y todo. Y, o sea, ha sido como un buen mix. Y pues voy a hacer esta pregunta que acaba de A llegar del ver. público porque va un poco cercana a la historia que nos estás contando. Ok, súper. Cuando justo me cuentas de la llegada de Ale, ¿no? Ese momento en el que se abre la relación, alguien anónimo nos pregunta, ¿cómo abres la relación siendo poliamorosa con los tabús que se viven? En ese entorno, ¿cómo se da ese brinquito o ese brincote? Es que sí es muy difícil. O sea, yo me acuerdo cuando yo quería abrir la relación antes y lo hablaba, me costaba tanto el tema de hablarlo que o sea, que siempre era, lo pensaba y para cuando ya lo quería hablar era así de, o sea, ya era una explosión, ¿no? Entonces, me acuerdo la primera vez que le pedí abrir la relación, yo estaba embarazada, la nariz hinchada y le decía, es que quiero ver si puedo tener sexo con otras personas. Nadie iba a querer tener sexo conmigo, o sea, me veía horrible, pero era algo que me movía mucho. Te digo, lo hablamos y lo probamos y tratamos de poner reglas al principio de, bueno, pero solo la puedes ver una vez a la semana y solo no sé qué. Y ahí nos dimos cuenta que esas reglas límites en verdad son como de control y no funcionan. O sea, al principio todo el mundo empieza a poner esos límites de control pensando que es lo que te va a hacer sentir seguro. Pero ya entendiendo un poco más el asunto, lo que te hace sentir seguro es empezar a trabajar. Entonces, o sea, a ver, ¿por qué necesitas que solo lo vea una vez a la semana? ¿Qué es lo que te está moviendo? O sea, es ganas de, o sea, sientes que mi tiempo tiene que ser 90-10 o de dónde viene, y hay que profundizar mucho más esas necesidades y no dejarlas en la parte superficial de, es que no quiero porque me duele la panza cuando lo haces. O sea, no, a ver, ¿por qué te está doliendo? ¿En dónde está la amenaza? Es mucho más profundo que eso. Y hay que atreverse a entrarle a esa profundidad. Sí. Y los roles tradicionales justo no nos llevan a expresar, no nos llevan a esa profundidad. Creo que me regreso a algo que decías hace unos minutos de todo esto que guardabas y que pues por la razón que sea, por el rol, porque el rol de mamá o el rol de esposa no incluía que saliera eso, ¿no? Pero, o no lo sé, debe haber muchos factores seguramente, pero todo esto que guardabas y que hasta después sale, ¿cómo es la vida en ese antes y después? ¿Cómo es la vida cuando ya te atreves a compartir lo que hay detrás de una petición de control, por ejemplo? Pues yo creo que algo que me hizo moverme mucho en eso fue que yo sufrí de cáncer de tiroides. Y, o sea, estoy bien, todo bien, no fue un proceso difícil. El cáncer de tiroides dicen que es la gripecita de las cánceres, o sea, no es algo que, no voy a morir de eso. Pero me movió mucho el tema de la garganta, o sea, de qué me estoy guardando, qué no estoy diciendo, y eso fue para mí como, no, o sea, yo no voy a vivir así, ve todo lo que me he tragado, ya no quiero más, perdón, y sí hizo la diferencia, o sea, lo empecé a trabajar muchísimo. Primero empecé a trabajar el agradecimiento, la meditación y todo eso, después dije, no, sí estoy agradecida, pero yo no quiero estar aquí, no estoy donde quiero estar, y si no hubiera venido Ale, tal vez no hubiera tenido el empujón de atreverme, porque sí es muy difícil atreverse, es romper con todo, más en la escuela donde están mis hijos, en el mundo en donde yo me muevo. No conozco a nadie en una situación similar que yo. Estoy pensando si sí. Incluso me acuerdo que cuando me pasó y salí del closet y finalmente tomé la decisión de hacerlo, me acerqué a una comunidad de mujeres lesbianas que me ayudaron y muchas platicaron conmigo, pero cuando les dije, ya me urge que mi novia conozca a mis hijos, los conoce como amiga, pero ya les quiero decir toda la verdad, porque yo quiero vivir con la verdad y honestidad, y si yo quiero que mis hijos sean honestos conmigo, yo tengo que ser honesto con ellos, no sé qué. Me acuerdo que me dijeron, no, tus hijos no están listos para saber que eres lesbiana. Y yo ahí dije, wow, o sea, estas mujeres llevan 20 años viviendo con mucha culpa. O sea, para estar dispuestas a, o sea, para tener esa culpa y pasármela a mí de, no le digas a tus hijos porque no van a poder.
para mí fue un chip de no, menos. O sea, ahorita más tengo que hablar con ellos porque yo no quiero ser esa persona. O sea, ¿Y cómo fue esa conversación con tus hijas? Porque justo de pronto me parece que ahí, no, y pienso mucho en quien nos está escuchando, como si nos estás escuchando, como que es una muy buena oportunidad de tenerte un momentito a preguntar, ¿no? Como a preguntarte eso, como si donde estás es el lugar donde quieres estar, si los roles que has asumido te hacen sentir bien, te hacen sentido. Si no, pues a lo mejor vale, ¿no? Como para mí una de las grandes como inspiraciones que traes a la mesa, Hila, es se vale, ¿no? Preguntarlo y retarlo y cuestionarlo y explorar. Y desde ese lugar también tiene esta conversación, ¿no? Como que hay un gran tabú también alrededor de los hijos y de cómo abordar el tema y de si les debo decir, no les debo decir. ¿Cómo fue esta conversación? fue nada. O sea, cuando les dije a los niños, les quiero decir que ya tengo pareja y es Ale, el chiquito fue, ay, yo pensaba que ibas a traer un novio, pero Ale me cae buenísimo. Y ya, o sea, esa fue la plática. Y el grande fue así de, me lo imaginaba. Y ya, o sea, ese día. Luego hay preguntas, luego hay todo, pero en verdad que si uno no lo maneja como un tabú horrible, ellos tampoco. Y con mi sobrino fue igual, o sea, yo estoy muy agradecida de que todos mis sobrinos conocen a Ale, hemos podido viajar con también esa parte de la familia. Y me acuerdo la primera vez que Ale vino fue así de, ¿pero quién es ella? O sea, como que no entendían su rol dentro de la visita. Y yo, mi novia. Ah, ok, y ya, o sea, en verdad que no pasa tanto, o sea, los adultos tenemos mucho más tabús con esas cosas que los niños. Incluso, o sea, yo no soy abierta con mis hijos de que podrías ser poliamorosa, de que salgo con otras personas y así, porque eso ya es mi vida sexual. Si algún día tuviera otra pareja, ya sería otra historia, pero hoy en día no la tengo. Pero me cuestiono incluso o sea, ¿qué pasa con los niños que le dices, ay, esta es una novia de mamá y este es un novio de mamá? A ver, o sea, yo creo que hasta eso no sería tan guau en los niños como lo vemos nosotros los adultos. De acuerdo. Y no sé, yo siempre me remito a pensar esto como de que cuando criamos a alguien, pues justo estamos guiando un poco el cómo conocen el mundo. Ujú. Y entonces, pues son nuestros prejuicios, nuestros estigmas los que se están colando y los que le están dando una estructura rígida en la que no caben las experiencias humanas, pero no es tan complejo de entender si se explica simplemente como lo es. Sí, y en verdad que, o sea, es que todo es la estructura. Ves los libros de la SEP y todo es una mamá, un papá, o sea, no hay ningún esfuerzo de cambio de nada. Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo en las casas de abordar temas de diversidad, porque en verdad que no, en las escuelas no lo van a abordar, por lo menos en las que yo voy a ir no lo van a abordar. Y sobre todo eso, como abordarlo sin prejuicio, ¿no? Abordarlo como una existencia humana más. Creo que yo coincido con esto que cuentas. Y también, si no es, o sea, vaya, si en tu familia, si tu familia está compuesta por mamá y papá y ya, bueno, no sabes cómo es la familia del compañerito de al lado. Exacto. Y entonces, desde ese lugar, como si en casa se abraza la diversidad, en automático es muy natural abrazarla afuera. Y pues vivimos un mundo diverso, es decir, esa es la única realidad, es que el mundo es diverso porque hay tantas realidades como personas en este mundo. Somos más diversos de lo que queremos aceptar. O sea, por eso te digo que constantemente hay como una presión social de ser igual y estaría padrísimo soltar eso y más bien que eso es lo que a mí me fascinó del mundo queer. Porque, o sea, el que venga más extravagante y estrambótico ganó, ¿no? Entonces, o sea, como que dije, ay, sí, qué rico, porque nunca se me hubiera ocurrido usar un plástico de pantalón, pero qué padre que a ti se te ocurrió y te ves hermoso y lo que sea, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho y me gusta que mis hijos lo vean. O sea, vienen amigues no binarias a la casa. A propósito, quiero que mis hijos los saluden para que vean algo diferente, o sea, a lo que ven normalmente. Y a propósito digo, ella, te presento a ella para que vean que sí existen ellas. Porque una vez mi hijo me dijo, es que no entiendo lo del ella, o sea, ¿quién sería ella? Y yo, ¿quién decida llamarse ella? Y entonces como que ya que ven a alguien, dicen, ella es ese es ella, no, ella es ella. Y yo, sí, ese. O sea, entonces está padre.
Y a mí, no sé, luego me clavo demasiado con esto, entonces por favor frénenme, deténganme porque yo me apasiono, pero pues yo creo que como Rina lo dijo muy bien, estamos hablando de una realidad. Simplemente estamos hablando de abrazar la realidad y de hacer visible la realidad. Como Exacto. en esto de comúnmente nos hemos encontrado con esta pregunta de ¿y cuándo es un buen momento para decirle a mis hijas que existen las parejas homosexuales? ¿O cuándo es un buen momento para pues es que es una realidad humana, nunca tuvo por qué haberse escondido, ¿no? Y para mí, y esto es una opinión personal, no existe y no tiene validez esta posición de, bueno, es que esto existe en otros lugares, nosotros no creemos que es correcto, pero lo respetamos y no queremos que golpeen a nadie. Las personas tienen derecho a existir, las personas existen. Existen familias en las que hay dos papás, familias en las que hay dos mamás, familias en las que hay un Tres. papá, una mamá, ese papá tiene una novia y esa mamá tiene una novia, hay una relación poliamorosa y todas estas familias existen, merecen respeto y en este y en muchos países la discriminación es ilegal. Entonces para mí no hay un terreno aquí gris de bueno, es que y si le digo que está bien y luego no está bien, pues la existencia humana mientras no le haga daño a otras personas está bien. Entonces creo que pues ¿por qué ocultar algo que A mí me pasó existe? como 6, 7 años antes de que yo me separara. Hubo un caso de una amiga muy similar, ¿no? Su hermana se enamoró de su instructora de yoga, tenían hijos y se casó, porque lesbianas, en 6 meses ya creo que estaban casadas, viviendo juntas con las niñas y yo me encontré a mi amiga y le dije, ¿cómo hiciste con tus hijos? Se me hace un super teaching moment para hablar de la diversidad. Y mi amiga se volteó y me dijo, ¿de qué me hablas? ¿Qué teaching moment? Es la amiga y ya. Y para mí fue así de, wow, o sea, yo busco momentos diversos para que mis hijos observen diversidad, pero hay gente que se dedica a tapar para cuidarlos de la diversidad y pues es válido, pero definitivamente lo que tú dices, o sea, ver las cosas es la mejor manera de observarlo. Nos pasó en una vacación, también en otra, que yo quería invitar al amiguito de un hijo, de mi hijo. Y entonces le dije a la mamá, voy con novia, y mi ex va con su novio, o sea, vamos todos, one big happy family, pero, o sea, y me dijo, pero ¿cómo le explico al niño quién es Ale? Y yo, si quieres ni le expliques. O sea, la verdad, o sea, le puedes explicar, pero si quieres, llegando aquí, él lo va a ver. O sea, como que ella estaba tan enrollada de cómo hacerlo y no la quería regar ni nada, que prefirió no decir nada. O sea, en verdad estaba muy nerviosa por el tema. Igualito, el niño llegó, le preguntó a mi hijo, ¿quién es ella? Es la novia de mi mamá y dijo, y siguieron. O sea, en verdad que no es tema. Con los niños no es tema. Es tema si en la casa lo ven como horror y cosas así, pero uno no nace con esos códigos. Totalmente de acuerdo. Y tengo muchas preguntas, pero aquí Vamos. priorizamos las preguntas de la audiencia. Eso. Y también nos llegó otra pregunta que dice, ¿por qué se habla de modelos diversos cuando esos modelos siempre han existido? La mamá soltera, el papá soltero, etcétera. ¿Por qué decidimos poner este título? Pues yo, por lo menos, creo que para celebrarlos, porque yo me acuerdo cuando yo era chiquita, la niña que no tenía papá era, ay, pobre, sus padres están divorciados, o el papá falleció, o lo que sea, y tal vez si los llamas como modelos diversos, ya entran dentro de algún modelo, ¿no? O sea, como... A mí lo que se me ocurre es que si viviendo en un mundo tan hegemónico, pues de pronto cuando decimos familia, porque así nos cablearon, lo primero que viene a la mente es esta familia, este concepto de familia hegemónica. Y de pronto ya como mencionarlo, como bien dice Sila, pues hace que nos acordemos, ¿no? O sea, tristemente todavía estamos en este proceso de que necesitamos el recordatorio de que habemos más modelos de familia. Yo estoy de acuerdo, creo que, y estoy completamente de acuerdo con quien nos hizo la pregunta, no estamos hablando de nuevos modelos, estamos hablando de modelos diversos y de modelos que han sido sometidos, subyugados, violentados, invisibilizados, y creo que hay que hablar de la diversidad de experiencias, hay que hablar de los modelos diversos de familia en un mundo en el que Rina y yo damos muchos talleres, ¿no? Y trabajamos mucho con gente y demás, y platicábamos la semana pasada en uno de los talleres, ¿no? Haciendo esta pregunta de
cómo se compone una familia. Si les preguntamos qué es una familia y pues la respuesta predominante es mamá, papá e hijos. Entonces, mientras la respuesta siga siendo esa, pues seguiremos dando lata con que los modelos son diversos y con que existen muchos tipos de familias y con que todos tienen que visibilizarse, porque además creo que hay otra, no sé, creo que hay otra capa y es la de la violencia estructural aquí, ¿no? O sea, y tus hijas van a la escuela, ¿no? Y esta necesidad de explicar quiénes salen en sus vidas, invitan a un amiguito, pues no se la inventó tu hijo, ¿no? La inventó una estructura y la inventó un sistema en el que habita. Y entonces sí hay muchos hijos, hijas, hijes que están teniendo que explicar a su familia cuando no sería necesario, a muchas personas que están criando. Y si la crianza es suficiente chamba, todavía aventarse la chamba de cómo explicar su existencia, pues no sé si es tan productivo y además me parece muy violento. Entonces creo que visibilizar a los modelos diversos de familia justo es, en mi opinión, tratar de apostarle al cambio pues desde nuestra trinchera. Y es que es todo, o sea, a mi hijo de toda la vida le ha gustado tener el pelo largo y lo molestan un buen en la escuela y no es porque quiere ser niña o porque es gay o porque no es que... Y tal vez en un futuro algo, yo qué sé, pero hoy en día es un niño normal que simplemente le gusta el pelo largo. Y un día llegó a casa súper molesto de ya estoy harto, todo el tiempo se meten conmigo. Y yo, ¿quién? ¿Quién te dijo? Dijo, no es quién, es todos, no es nadie en particular, ya estoy cansado. Me fastidia mucho que me digan eso todo el tiempo. Y estaba enojadísimo, le quería pegar algo, le daba el punching bag que le compramos para que trabaje sus enojos. Y entonces, o sea, en verdad que no podía. Y al día siguiente, él es muy analítico, regresó a la casa y me dijo, ya entendí que así se llevan los hombres. O sea, y aunque yo no autorice que me hablen así, así me van a hablar. Y yo así de, no, o sea, yo llegué a eso después de 30 años de terapia, pero él llegó a los 12 años y dije, es verdad. Y es muy triste de que los chicos se llevan así, con esa mini violencia de señalando tus diferencias todo el tiempo sin parar. Este es el de las orejas grandes, el otro de no sé qué, es todo, o sea, estamos castigando a la diversidad en todo el tiempo. Pero ahí también me voy a lo estructural y también creo que por lo menos desde la trinchera que sí está en nuestra cancha es, reitero, si nos escuchas y crías personas en este momento de tu vida y escuchaste esta anécdota que contó Hila, pues a lo mejor vale la pena también, es un buen momento de detenerse y pensar y qué mensajes yo estoy dando en casa, ¿no? Cómo me vinculo yo con la otredad, con lo diferente, con el otro, con el que no se parece a mí y por qué y desde qué lugar. Y de ahí empezar una conversación, porque estos compañeritos de tu hijo son, o sea, además de todo el entorno que no nos ayuda, pues también crecieron en una casa en donde quizá las conversaciones giran en torno a que lo diferente no está bien, a que quien no se parece a ti asusta o está mal, ¿no? O yo qué sé cuántos adjetivos descalificativos usan. Entonces creo que también parte de tener estas conversaciones es, pues eso, como me puedo detener a cuestionarme. Y si mi reacción ante lo que te estoy diciendo es no, para nada, también detente y vuélvete a cuestionar. Claro, creo que, porque además la deconstrucción es un proceso, o sea, es algo que sucede todo el tiempo, que nunca termina y entonces yo siempre digo que cuando alguien dice como, no, yo no soy machista, yo no soy homofóbico, yo lo que me imagino es que o viene de otro planeta o ahí está en negación, porque yo, Luis, me asumo como alguien, pues, que seguramente tengo un montón, o más bien sé que tengo un montón de machismos, de homofobia internalizada y de un montón de cosas con las que trato de trabajar todos los días. Entonces creo que es un gran tip, Rina. Si alguien piensa que no aplica para ti, lo que Rina está diciendo es un gran momento para hacerte preguntas. Y es que como mamá tenemos mucha presión las mujeres de que nuestros hijos estén bien. ¿Y qué es que estén bien? Que sean aceptados socialmente, que físicamente se vean igual que los demás. O sea, y yo me acuerdo cuando me llevaba más con las mamás, que ahorita la verdad tomé un poco de distancia porque no son las conversaciones que quiero, son todas muy lindas, pero no son las conversaciones que me nutren. La preocupación de si a tu hijo lo invitan o no un viernes o si tiene plan viernes social, ¿no? Y todo lo que hacían alrededor de que sí tengan un plan. Y yo decía, si tu hijo
no quiere tener plan, está chido también. O sea, si es más introvertido y lleva toda la semana a la escuela y los viernes lo que quiere es estar en casa, no pasa nada, pero nosotras le agregamos como esa presión a los nenes en base a nuestra perspectiva de qué es lo que está bien. Entonces, y eso se lleva. O sea, yo hasta el día de hoy, cada vez que tomo una decisión que no es lo que mis padres me hubieran criado para que haga, dudo, ¿no? O sea, de si sí estoy bien, si estoy loca, si la hormona me tiene loca, si, o sea, lo que sea, ¿no? Pero además yo lo que pienso mucho en eso, porque siento que sí, que estamos en este mundo en donde como que todo tiene que entrar en el cajón de si está bien o mal. Ajá. Y entonces digo, bueno, está bien difícil, ¿no? Como catalogar la vida en bien o mal. Ajá. Siempre me ha costado trabajo. Pero más allá de eso, pienso en como que para mí es una ecuación muy obvia. Es decir, si crío a quien me toque criar, si es que me toca criar a alguien, en un entorno en donde se valida las realidades de las personas que rodean y hay amor y hay un acompañamiento maduro y responsable, vamos a decirlo así, pues suena una experiencia más deseable que criar a alguien en una atmósfera en donde como se promueva que está mal vivir de forma diferente a como se vive en mi casa, ¿no? Como me parece eso mucho más amenazante que lo otro. Es como, para mí es como muy obvio. Y cuánta presión. O sea, como que es horrible. asumir que has encontrado el modelo correcto, y lo digo entre comillas, ¿no? Y que has encontrado como la fórmula, es demasiada presión. Porque además me viene a la mente como decir, bueno, vivir bajo la brújula del juicio, pues está como bien cansado, ¿no? O sea, como que esa no debería de ser una brújula. Estar como midiendo y juzgando si las demás realidades o las demás construcciones de familia están en el estándar o no están en el estándar. Pues en el estándar de qué y según quién, ¿no? Y a mí me pasó de más chavita, como era yo la que retaba constantemente mi adolescencia y así, como que me tildaron de rebelde. Y me di cuenta ya más adulta que no es que era rebelde, es que sentía como la necesidad de mostrar siempre la contraparte. Todo el mundo piensa que es así, no, pues yo lo voy a hacer así, para que veas que sí existe lo otro, ¿no? O sea, como que tenía esa necesidad. Y ya no tengo tanto la necesidad de mostrar constantemente, más que mis redes sociales, que sí me gusta vivir mucho mi verdad, o sea, no la escondo, pero ya no tengo como la necesidad de, estoy en una conversación de mamás y decir, ayer me di un beso de 3, o sea, ya eso no lo hago, porque no es necesario en mi vida, pero sí lo hacía mucho porque se invisibiliza demasiado todo lo fuera del caminito. Y yo me quedo mucho, Hila, con esto, con lo que iniciabas, de decir, bueno, yo como que seguí lo que seguía, ¿no? Como que vivía la vida como con las etapas que tocaba, porque eso tocaba, y de pronto me daba mucha culpa de, pues tengo una linda vida, pero no me es suficiente, y entonces siento culpa, y entonces, ¿no? Como esta sensación como de, intuyo que quizá de angustia, ¿no? Y decir, como, y lo quiero reiterar, porque me parece que de eso va, como de detenerte y cuestionarte tu vida, se vale. Y de pronto decir, tomé ciertas decisiones y se vale de pronto ser flexible y se vale decir, bueno, no sé si esas decisiones las tomé y por qué las tomé, revisar por qué las tomé y entender que también somos seres en constante evolución y transformación. Y entonces, pues no sé, pensar que la reina de hoy es la reina de hace 10 años, pues, está muy ambicioso, ¿no? Seguro no. Y entonces, bueno, pues mis decisiones de hoy van a ser moldeadas por quien soy hoy. Y serán decisiones muy diferentes que si trajera la reina de hace 10 años, que además es imposible, a que tome mis decisiones hoy. Entonces, como también pienso mucho en la autocompasión, como ser buena, ¿no? Como que sé buena onda contigo y acepta que, pues, no sé, vas tomando decisiones en tu vida para lo que yo siempre uso esta metáfora del monedero emocional, ¿no? Que pues para lo que te alcanza en ese momento, con la información que tienes en ese momento. Y vas construyéndola conforme vas recabando más información, en este caso conforme vas deconstruyéndote, que pues todos los días estamos caminando ese camino y está bien, ¿no? Como que eso no, es decir, el camino de tu vida también va a ser diverso, ¿no? Y es que, aunque sea lo más convencional, eres diverso. O sea, y eso es lo chévere, ¿no? Como relacionarte de forma diferente. ¿Y por qué pasa, no? Yo siempre cuento esta anécdota que desde mi trinchera, mis papás, papá y mamá se divorciaron cuando yo era muy niña y de pronto cada uno se volvió a casar. Y
yo vivía con mi mamá y nos fuimos a vivir mis hermanos y yo con su marido y sus hijos, 4 hijos y nosotros somos 3. Wow. Todos juntos. Ok. Yo tenía 12. Y bueno, fue una experiencia muy única y muy diversa, ¿no? Sí. Dentro del concepto de lo que se podría considerar tradicional. Tenía muy poco de tradicional lo que ahí pasaba, ¿no? Sí, O sea, sí. como, y de pronto, y al final decidieron en una cosa visionaria, porque además en ese entonces no como que eso había otros modelos de pensamiento, pero era como de pronto decidieron que pues que no jalaba del todo, estuvimos 6, 7 años, como que estaba complicada la dinámica y entonces mejor ellos iban a seguir juntos, pero cada quien en su casa con sus hijos. Después de 6 o 7 años de vivir todos juntos. Wow. Entonces, nada, pues ahí está otro ejemplo de una familia diversa. Es decir, Claro. hay, y lo que me hace pensar es cuánta flexibilidad se necesita para construir un modelo de familia que funcione, porque a quien le tiene que funcionar es a quien lo vive. Ujú. Totalmente. Y pues Rina nos lo acaba de explicar en 30, no sé, segundos, 90 segundos máximo. Como no es tan complejo entender a la existencia humana como supongo que es complejo, pues sí vivir este proceso de encontrar la forma creativa en que tu familia va a funcionar. A mí es lo que, no sé, como si con algo me quedo de esta conversación, de este episodio y con la experiencia que Hila nos compartes, es pues es que entenderlo es el menor de los problemas. Ese nos lo explicamos ahorita, ¿no? Como, en realidad, en el camino, las familias van mucho más allá de explicar los títulos de cada quien y ver cómo me remito a la cena de Navidad, ¿no? ¿Quién es cuñada de quién? A la reunión. Sí. Pues es construir todos los días formas de cómo convivimos, cuáles son las reglas, los acuerdos. Va mucho más allá de ponerle nombre. Sí. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que al final los niños reciben amor de más personas. O sea, si lo logras armónicamente, lo que estás logrando es llegar con más amor al centro, ¿no? No con menos y no sufriendo. O sea, al final, como que mis hijos y que tengo 2 mamás, 3 abuelas, no sé qué, o sea, haciendo sus cálculos, pero todos los quieren y todos lo atienden y todos, o sea, son una mano. O sea, Ale, por ejemplo, para mis hijos es alguien con quien pueden hablar, pero que no son sus papás y pueden hacer otro tipo de preguntas y tienen, o sea, la cercanía de poderlo hacer. A mí me parece que al final están bendecidos. Sí. Claro. Pues muchísimas gracias, Sila, por haber venido esta mañana. Me hicieron despertar muy Y temprano. te lo agradecemos. Te lo y agradecemos valoramos un con montón. todo el corazón. La verdad es que a mí me parece como muy inspirador lo que me cuentas, como que me hace pensar que hay la posibilidad de tener un mundo mucho más amoroso mientras sigamos contando nuestras historias y sigamos compartiéndolas, porque sí creo que habrá alguien por ahí que te está escuchando, que ahora que quiere que se está cuestionando cosas, a lo mejor encuentra ese referente que en su momento tú no tuviste y tuviste que descubrirlo sola. Así que si alguien te quisiera contactar, preguntarte algo... A mis redes. Ilanita Blanc, ¿cómo es? Ilanita Blanc, son mis redes. Ya iba a dar mi hotmail, pero Ilanita Blanc son mis redes. Y siempre en Vincularios Tradición, alguna recomendación. Hablamos de muchísimos temas, porque pues caben muchos temas en esto que platicamos. ¿Algún libro, alguna película, alguna serie que podrías recomendar a nuestra audiencia, que convertiremos en un post en nuestro Instagram, @vinculario? Ahí nos puedes también mandar un DM, o si quieres algún tema, alguna sugerencia o algo que decirnos, también nos puedes mandar un mail a vinculariomx@gmail.com, ya aprovechando completamente. Qué buen comercial, salió muy natural. Pero claro. en nuestro Instagram vamos a convertir estas recomendaciones en un post. O sea, me quedé pensando que el libro, y he leído muchísimos libros de relaciones, no tanto de familias diversas, que de hecho, al revés, si alguien tiene una recomendación de familia diversa, mándenla de regreso. A mí el libro que me hizo llorar cuando leí el primer párrafo fue Ética Promiscua. No sé si está muy trillado porque es como el primer libro que todo el mundo recomienda de poliamor, pero a mí lo que me movió de ese libro es en la primera introducción de lo que es, te dice... O sea, te habla de otra forma de relacionarte y me identifiqué tanto, o sea, que te juro que estaba llorando en mi sala, que me había recién llegado de Amazon, lo leí y fue así de, claro, esto soy, por eso no me entiendo. Entonces, ese me ayudó mucho y habla mucho de miles
modelos de familia, miles. O sea, incluso ese libro fue el que me hizo darme cuenta de, ve, y los niños están bien. O sea, ese libro originalmente lo publicaron anónimamente los autores, porque tenían niños chiquitos y no querían o sea, como que los niños sean molestados en la escuela y no sé qué, porque los padres eran súper abiertamente poliamorosos, bueno, los autores súper abiertamente poliamorosos y viviendo comunalmente. Y no en una comuna hippie, no sé dónde, en lugares normales. Entonces ahí fue donde dije, ay, mira, sí se puede. Y los niños reciben amor y mucha gente viene y apoya. Y incluso hasta regresamos a conceptos básicos humanos de que los niños están siendo criados por el pueblo. O sea, está bonito. Entonces esa es mi recomendación. Me encanta. Pues la haremos un post. Y sí, yo me quedo con eso, con estas ideas de cómo generar pues lugares donde haya un montón de amor y donde la experiencia sea colectiva con las personas que sean, porque hay muy, como dicen, ¿no? Familias en México es muy matriarcal, ¿no? Es como la mamá y la tía y la abuela. Bueno, son niñas que reciben mucho amor. Es decir, va de sumar experiencias y está padrísimo y yo me voy como muy agradecida y muy inspirada por esta conversación. Gracias, Luis. Gracias, Hila. Por favor. Y gracias en cabina, Migue. ¿Quién anda por ahí? ¿Diego? No. Dani. Anda por acá hoy. Y Eric. Muchas gracias, Hila, por tu generosidad al compartir tu historia. No sé, yo me voy muy feliz de pensar que alguien allá afuera cuya familia, porque pocas lo hacen, cabe en el molde tradicional y de la foto así estereotípica, pues va a escuchar una historia que le hace saber que su existencia es igual de válida, bonita, digna de ser contada, interesante. Para ti que nos escuchas, pues abraza la historia de tu familia tan creativa y tan única como sea, porque creo que también es bien valioso ponernos a pensar y cómo sí le hicimos para que esto funcionara, o cuando no funcionó, cómo le hicimos para transformarnos, porque eso también fue trabajo. Entonces, gracias por darle visibilidad a historias como esta. Gracias a ustedes por visibilizar historias como estas. Y qué mejor que yo pensaba todo el tiempo, qué atinado, porque mañana es 1 de junio. ¿No? Y entonces, bueno, pues abrimos Pride, el Pride Month, ¿no? Con todo. El mes del orgullo, con todo, ¿no? Empieza Navigate. Empiezan las festividades. Exacto. Claro que sí. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todas las personas que hablaron, preguntaron y todas las personas que nos escucharon. Pues sin ustedes no somos, así que gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.